Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Amén. Amén, amén. Bien, vamos a orar. Te voy a invitar a que me acompañes a orar y que hoy Dios nos hable. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable con su palabra preciosa? Bendito Padre Celestial, gracias por este día, por esta lluvia preciosa. Gracias porque nos permites tener nuevas fuerzas y venir a tu casa, a congregarnos con nuestra familia de la fe, Señor, para honrarte, para alabarte, Señor, y ahora para escuchar tu bendita palabra, Señor. Te pedimos que nos pongas un corazón dispuesto, un corazón atento, Señor, un corazón entendido de lo que tú quieres hablarnos hoy. Y Señor, que tu palabra sea sembrada en buena tierra, Señor, para que dé fruto, para que nuestra vida sea transformada por tu palabra, porque tú es lo que quieres hacer, Señor. No nos quieres dejar igual, tú nos quieres llevar de gloria en gloria, Señor. Y hoy bendecimos tu palabra, te damos gracias por tu palabra, Señor, y ponemos un corazón atento, una mente dispuesta, Señor, para lo que nos vas a hablar en este día. En el nombre de Jesús, pon tus manos sobre tu siervo también, para que solamente hable lo que está en tu corazón. En el nombre de Jesús, y todo el pueblo decimos amén. Bien, mis hermanos, vamos a ir al libro de Jeremías 29, del 1 y el 2. Jeremías 29, versículo 1, versículo 2. Y te voy a leer un pasaje que bueno, esta palabra, esto que Dios ha puesto en nuestro corazón es una palabra pequeña, pero que es, creo, muy importante para este tiempo que hemos estado viviendo, ya 1 año, 7 meses o un poco más. Pero Dios es bueno, Dios nos quiere hablar. Fíjate lo que dice Jeremías 29, 1 y 2. Dice: Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que había quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia, después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los principales de Judá y de Jerusalén, los artífices, los ingenieros de Jerusalén. Caray, vamos a entrar un poquito a la historia. A algunos no nos gustaba la clase de historia, ¿verdad? Pero hoy te quiero dar un poquito de el contexto de esta palabra, porque esta es una carta que escribe Jeremías al pueblo de Israel, al pueblo que fue llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia. Y te quiero poner un poquito en contexto. El rey Nabucodonosor llegó por primera vez a Jerusalén, la conquistó militarmente, pero no la destruyó. La hizo tributaria, se llevó al rey, se llevó a la reina mamá, también a la reina madre, se llevó príncipes, se llevó sabios, se llevó a mucha gente del pueblo, se los llevó cautivos a Babilonia, pero también dejó muchos nobles y gente del pueblo en Jerusalén. Y puso otro rey que era era primo del que estaba en ese momento, del rey Joaquín. Y se lo llevó. La conquista fue militar, pero fue una conquista para hacer a la nación tributaria. Entonces el pueblo tenía que pagarle tributo al rey de Babilonia y someterse al rey de Babilonia. Ahora te quiero decir algo. En ese tiempo, Dios le habla a Jeremías, que algunos piensan que era un niño de 12 o 13 años. Y él estaba cerca del templo y Dios le da una palabra y le dice: Jeremías, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te escogí. Y antes de que tú nacieres, yo te di por profeta a las naciones. Y tú vas a hablar todo lo que yo tengo que hablar a este pueblo. Y Jeremías le dice a Dios: Señor, pero ¿por qué? Señor, si yo soy un niño. Yo soy un niño, no sé hablar. Y Dios le dice a Jeremías: no digas soy niño. No digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe tú irás.
y todo lo que yo te diga que digas, tú vas a decir, no digas soy niño. Así que a partir de los 12 y 13 años, dile a tu hijo, no eres niño, eres un hombre, vas a ser un profeta a las naciones. ¿Cuánto decimos amén? Hay uno que otro cuarentón que todavía está ahí de niño, ¿no es cierto? No, hay que ser hombres, escuchar a la palabra de Dios. Dios nos llama hombres, Dios no quiere que seamos niños, niñas. Dios nos habla de madurez, pero Dios le dice a Jeremías, tú te vas a parar. Entonces pasaron algunos años en esa cautividad y Jeremías creció, y por ahí de los 16, 17 años, todavía era joven, Dios le pone una palabra en el templo y él empieza a profetizar lo que Dios quería que dijera. Pero en esa época, el rey que estaba establecido, que era el primo del anterior rey, era un rey malvado. Y era un rey que no quería escuchar lo que Dios tenía que decir. Era un rey que se quería rebelar en contra de Babilonia. Y te voy a decir una cosa tremenda. Fue Dios el que puso como rey al rey de Babilonia. Y fue Dios quien sometió a su propio pueblo bajo el rey de Babilonia. Porque los planes de Dios, aunque este rey de Babilonia era un malvado, era un desgraciado, era un idólatra, estaba dentro del plan de Dios que el pueblo de Israel se sometiera a Babilonia. Entonces Dios le dijo a Jeremías, tú vas a decir eso. Pero te voy a decir una cosa, había otros profetas más grandes que Jeremías, ya hombres grandes de 50, 60 años, hombres sabios con canas, que eran profetas también, pero que un espíritu de mentira había salido para engañar, y ellos estaban profetizando de parte de las tinieblas. Y le decían al pueblo, te vas a quitar el yugo de Nabucodonosor, te vas a liberar, Dios va a pelear tu batalla y vas a ser libre. Y suena bonita esa palabra, pero en ese momento no era la palabra de Dios, era mentira. Entonces imagínate Jeremías viendo esos profetas que profetizaban ya grandes y gente importante diciendo de parte de Dios, pero era mentira. Y Jeremías, jovencito, tiene que decir lo contrario. Y mucha gente decían, ese chamaco ya se deschavetó, está loco. Imagínate que ahorita llegue mi sobrino Yair y empieza a dar una palabra así, está chavo y todo, y hablaba bien bonito, pero nos quedaríamos así de a 6, ¿no? Imagínate, pero bueno, en este caso Jeremías, Dios le dijo, era un joven, Dios le dijo que hablara la verdad. Y le habló a los ancianos. Hay una profecía que le habla de hecho a un profeta mayor que era un anciano, y le dice, tú estás diciendo mentiras y el pueblo y Dios te lo va a demandar y tú vas a hacer. Le dice grueso le dice. Y no creas que aquel le dijo gracias, lo mandó meter a la cárcel. Órale, al bote Jeremías por andar diciendo eso. Y luego más adelante en una ocasión lo metieron hasta en un pozo. Y el lodo le llegó hasta acá. A Jeremías estaba en un pozo, un fango. Era el lodo que le llegaba hasta la cintura, hasta los lomos. En otra ocasión Jeremías escribe las profecías que Dios le dice y se las manda al rey. Se las manda al rey para que el rey las analice y escuche la palabra de Dios. Y el rey malvado agarra y dice, esto no es palabra de Dios, esto no es y agarra y lo quema, lo rompe y lo quema en el fuego. Y ahí está Jeremías otra vez a escribir todo otra vez de nuevo. Bueno, él dictaba, el que escribía era Baruch. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? No es para que... Y no creas que toda esa historia me la estudié mucho. Lo que pasa es que yo vi una novela de las brasileñas que se llama El Rico y Lázaro, y ahí viene toda la historia, Así que si quieres ver novela te la recomiendo. Vete una novela bíblica y por eso me la sé la historia. Pero no es cierto, también la he leído. Pero a lo que voy, Dios le dice a Jeremías en ese tiempo que él le mande una carta a los cautivos que se habían ido a Babilonia, al rey Joaquín, a su madre, a los nobles y a la gente que se fue cautiva a Babilonia. Y ese es otro rollo, porque la gente que estaba en Jerusalén seguían conspirando y siendo rebeldes contra Dios, pero los que ya estaban en Babilonia no sabían qué hacer.
Estaban con incertidumbre. Los habían llevado como esclavos, los llevaron a otro pueblo, a otra lengua, a otra cultura. Ellos no sabían qué hacer, todo estaba cambiando a su alrededor, pero Dios tenía una palabra para ellos. Y eso es, por eso el tema de esta predicación se llama la carta. Dios les envía una carta. Dios les envía una carta a estas personas. Y es una carta que también nos va a bendecir a nosotros, porque en las palabras de esta carta inspirada por Dios hay principios poderosos que nos van a ayudar a entender en cualquier momento y sobre todo en cualquier calamidad y situación lo que Dios quiere que hagamos. Dios no nos ha dejado solos. Acuérdate que los tiempos han cambiado. Antes, bueno, ahora por ejemplo, si tú mandas la comunicación, tú mandas un WhatsApp y en un minuto que le ves la palomita, ay, me dejó en visto, ¿no? Tú te sacas de onda, ¿no? No me quiere contestar. Ahorita la comunicación es muy rápida, ¿no? Es muy inmediata. En aquella época la comunicación no era así, era por cartas, y la carta tardaba meses en llegar. Esta carta que escribe Jeremías tal vez tardó 1 mes o 2 meses en llegar a Babilonia. Pero yo no sé a cuánto les tocaban las cartas de antes, las de mano, que las mandabas al correo y te llegaba. Pues qué padre, ¿no? Cuando antes mandabas una carta, llegaba al destino y luego te mandaban la contestación. ¿Qué sentías? ¡Wow! Me contestó mi tía, me contestó mi abuelita. A mí sí me tocó escribir alguna que otra carta de amor. No es cierto. Cartas de esas. Pero el punto es que llega la carta al destino del pueblo. La gente está en angustia, la gente está preocupada, la gente no sabe qué hacer. Y entonces Dios les da 3 principios, 3 cosas que vamos a ver en esta carta que nos van a bendecir también a nosotros. El primero está en el versículo 4, Jeremías 29, 4 y 5. Vamos a ver lo que dice esta carta. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Hice transportar, dilo conmigo, hice transportar. ¿Quién permitió esto? ¿Quién fue? Fue Dios. Usó a Nabucodonosor, pero fue Dios el que permitió eso para su pueblo. Dice, y mira, aquí voy a hacer una pausa antes de seguir leyendo, porque a veces pensamos como que si Dios se hubiera quedado dormido y de repente pasó el COVID, pasó el huracán, pasó el temblor y Dios despierta, ay caray, se me fue la onda. No, dice la palabra que a Dios no se le escapa nada. Dice la palabra que Él vela sobre su pueblo y que Él vela sobre su palabra para ponerla por obra. ¿Tú crees que el COVID agarró desprevenido a Dios? ¿Que la pandemia lo asustó, lo preocupó a nuestro Dios? Claro que no. Claro que no. Dios, como en aquel entonces tenía un plan para su pueblo, Dios ahora también tiene un plan para ti y para mí. ¿Cuántos lo creemos? Mira, está tronando el Señor. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando truena los cielos es la voz de Dios también. Una muestra de que Dios va a hablar. Y te voy a decir una cosa, mi hermano. Cuando pases por una circunstancia difícil, adversa, recuerda la promesa de Romanos 8:28, que dice que a los que amamos a Dios, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan a bien. Me imagino yo a este pueblo que llegaron cargados, llegaron con sus cosas o a lo mejor sin nada, llegan a Babilonia. Pasa el tiempo y dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Perdimos nuestro hogar, mataron a nuestra familia. Muchos perdieron su familia porque los mataron. ¿Qué hacemos? Y pasa un tiempo y llega una carta de parte de Dios. Y el solo hecho de recibir la carta, ¿sabes qué significa? Que Dios les estaba diciendo, estoy pensando en ustedes. Amén.
no me he olvidado de ustedes. Estoy pensando en ustedes y tengo un plan, tengo instrucciones. Te quiero decir lo que debes hacer si me escuchas. Amén. Hay muchas cosas malas que a veces nos pasan por no escuchar a Dios. Pero cuando tú atraviesas el problema y la calamidad, Dios no se ha olvidado de ti. Dios en su palabra tiene promesas para nuestra vida en cualquier circunstancia, y Dios nos dice: no me he olvidado de ti. Te quiero hablar, te quiero decir. Pero el punto es, ¿podremos escuchar? Porque dice la palabra de Dios que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y fe es tener oídos, como Él decía: el que tenga oído para oír, oiga. Hay que despertar el oído. Y es un oído espiritual, no un oído carnal. Situaciones pasan en la vida y pensamos que Dios no me va a hablar, que Dios no tiene un plan, que Dios se olvidó de mí. No, abre tu oído a lo que Dios está haciendo y a lo que Dios está hablando. Fíjate lo que dice el versículo 5. Número 1, lo que les dice, lo primero que les dice: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Otra vez voy a leer el 4. Dios, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Número 1, edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellos. ¿Por qué les dice Dios esta palabra? ¿Cómo que edifiquen casas? Parece lógico, pero no. Te voy a decir lo que pasa: que mucha gente del pueblo pensaban que ese momento iba a ser rápido, que se iban a organizar y que podrían regresar, que alguna nación conquistaría a Babilonia y ellos serían libres. Pero no. Dios les está diciendo: el tiempo ha cambiado y lo que tienen que hacer es adaptarse. ¿A cuánto les suena esto? Los tiempos han cambiado, ¿sí o no? Los tiempos han cambiado. Tenemos una especie de una nueva normalidad, y me choca esa frase porque es como decir que ya no tendremos la normalidad de antes, la nueva normalidad. Es muy duro decir esto, pero es algo que está pasando en todo el mundo. Lo están impulsando los gobiernos. Algunas naciones se están levantando por la cuestión de los derechos humanos, para que todo esto acabe. Si ya estás vacunado, si ya hay tantas medidas, ¿por qué seguir insistiendo en lo mismo y lo mismo? Bueno, no sabemos. Hay autoridades. Ahorita mismo aquí tenemos una nueva normalidad en la iglesia, porque el gobierno nos está dando instrucciones y dentro de lo que cabe podremos someternos, porque es lo que dice el Señor, que busquemos la paz con nuestros gobernantes y someternos, excepto cuando nos manden lo que vaya contrario a la palabra de Dios. Ahí sí Dios nos da toda la libertad de decirle: I'm sorry, pero no. Pero lo que yo voy es que Dios le está diciendo al pueblo: construyan casas, habítenlas, planten la tierra, adáptense a esta nueva cultura, adáptense a este nuevo estilo de vida. Está cambiando su mundo alrededor, pero yo no cambio y yo estoy con ustedes. Y aunque tú ya no tengas tu casa en Jerusalén, ahora tendrás una casa en Babilonia, pero yo soy el mismo Dios, ya sea aquí o ya sea allá, yo estoy contigo. Adáptate, échale ganas, construye, muévete, haz lo que tienes que hacer, adáptate. ¿Cuántos nos hemos adaptado ahora a las reuniones por Zoom? Antes no sabíamos ni qué era el Zoom, ni el Google Meet, ni tantos que hay. No sabíamos ni picarle ahí, que está prendido mi micrófono. Y ahora ya todos somos expertos, ¿sí o no? ¿Cuántos ahora son expertos en transmitir su clase en línea, no? ¿Cuántos maestros, verdad? Ya hasta son todos unos productores de televisión en casa. Pero nos hemos adaptado. Ahora, también estamos adaptando la iglesia, porque ahora estamos transmitiendo mucho en redes sociales y ha tenido un gran alcance. Las iglesias que se han adaptado a esto, Dios también les ha bendecido. Y podemos también estar presencial, adaptándonos a la nueva circunstancia, pero buscando
siempre la presencia de Dios. Y lo que está diciendo aquí la palabra es: adáptense. Adáptense. Mucha gente se quería tirar al piso y no hacer nada, o moverse a ver a dónde se iban a arrimar a vivir. No, Dios dice: construyan casas, habítenlas, planten la tierra. Y Dios es el que dio el crecimiento. Y yo sé, y la historia nos cuenta que muchas familias, el pueblo de Israel prosperó en esa nación. El ejemplo lo tenemos con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Tú lo puedes leer en el libro de Daniel. Dios nos hizo prosperar en medio de un pueblo malvado que los había conquistado, pero a sus hijos Dios los bendijo. Y la nación creció, la nación prosperó, pero porque escucharon a Dios. Y eso es lo primero que Dios nos dice: adáptate. Adáptate a lo que te tienes que adaptar. Yo estoy contigo, confía en mí, dice el Señor. Amén. ¿Cuánto decimos amén? Número 2. Lo segundo está en el versículo 6. Y en el versículo 6 dice: cásense. Aquí dice casados, pero bueno, cásense y engendren hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplíquense allí, y no se disminuyan, no os disminuyáis. Con el español antiguo. ¿Qué significa esta segunda cosa? Pues que los que no estén casados hay que casarse, ¿va? Y los que están casados, pues no va por ahí la cosa. ¿Qué significa eso de que Dios dice: cásense, tengan hijos, busquen esposo a sus hijas, esposas para sus hijos, multiplíquense? ¿Por qué Dios dice esto? ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Sigue viviendo. Sigue viviendo. ¿Por qué? Cuando el pueblo pasó por la deportación de Babilonia, los escritos son muy, muy fuertes de cómo fueron. Muchos no solamente perdieron su hogar, perdieron sus familias. Mujeres quedaron viudas porque los soldados habían peleado la batalla y murieron. Hombres habían quedado también viudos o capturadas sus mujeres. El pueblo fue devastado, los nobles perdieron su posición. Fue algo terrible. Pero Dios les dice: la vida continúa. Cuando tú pasas por un momento difícil, terrible en la vida, tú no te puedes quedar paralizado. Ay, la persona que quería me dejó, y te quedas paralizado. O aquella persona me hizo un mal, o mi hijo se fue de la casa, o perdí mi trabajo, y como que te quedas paralizado. Y Dios te dice: no, sigue viviendo, sigue soñando, sigue creyendo. Y mira, ¿por qué dice esto de cásense? ¿Cuántos han ido a una boda? A ver, ¿cuántos han ido a una boda? Todos hemos ido a una boda, ¿no? No de este tiempo, de cuando todavía nos juntábamos y hacemos. A ver, ¿qué pasaba en la boda? ¿Qué pasa en la boda? Llegan los novios, llega el pastor los bendice, después de la boda, ¿qué viene? ¿Qué viene después de la boda? No, la luna de miel es después. No, después de la boda, de la ceremonia, ¿qué viene? ¿La qué? ¿La qué? La fiesta, ¿verdad? Y llegan los esposos y su sillita, y luego dan la cena, y luego de la cena, ¿qué hay? Vale que no han ido, ¿verdad? El baile, ¿verdad? La música. Y empieza el traca. Bueno, las bodas en Israel también eran así. También había música, también había celebración. Pero fíjate, te voy a leer un salmo, que es el Salmo 137. A ver si lo dije bien. Salmo 137 del 1 al 4. Fíjate la condición del corazón de la gente que llegó a Babilonia. Eso es una profecía de lo que estaban viviendo ellos. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión,
sobre los sauces en medio de ella. Colgamos nuestras arpas, o sea, los instrumentos de música, los colgamos ahí. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y luego fíjate lo que pregunta: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Te das cuenta cómo está el pueblo? Estaba abatido en su corazón, estaban tristes. No había música feliz, los instrumentos los colgaron ahí, las arpas. Su corazón estaba dolido por lo que habían perdido. La gente que los había cautivado les decía: a ver, canten, canten su música alegre. ¿Y ellos cómo estaban? Tristes, acongojados, atribulados. La palabra de Dios dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de amar, hay tiempo de aborrecer, hay tiempo de construir, hay tiempo de destruir y de tiempo de edificar, hay tiempo de todo. Pero aquí el Señor le dice al pueblo: oigan, ya estuvo de llorar, ¿ok? Hagan una boda. Que el novio busque a la novia, que le pida al papá y que hagan el guateque. Hagan, pero estamos en Babilonia, pero nos llevaron. Ya deja de llorar. Ya deja de llorar y empieza a celebrar. Multiplícate. Que tu alegría se contagie. Y Dios le dice: sigue viviendo, sigue soñando, sigue creyendo. Amén. ¿Ya entendemos por qué les dice esto el Señor? Porque era tiempo de que el pueblo dejara de llorar y se pusiera a cantar los cánticos de Sión, los cánticos del Señor, los cánticos de alabanza, de adoración. Y aquí a eso venimos. Por eso, mi amigo que me sigues, que estás ahí viendo la transmisión de la palabra, te invito a que vengas presencial. Porque ahí en tu casa no te pones a cantar y nada más estás viendo a los chavos de la alabanza cómo se desafinan. Tú vente aquí a desafinarte con nosotros, pero cantándole fuerte al Señor. Alaba al Señor en cualquier circunstancia. Te invito a que vengas a una reunión presencial. Amén. ¿Cuánto decimos amén? ¿Cuánto nos estamos gozando con el Señor? Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y yo no le canto porque esté feliz. Yo le canto porque Él es mi gozo. Yo le alabo, le adoro, porque Él es mi fortaleza. Y por eso el Señor les dice: cásense, hagan la fiesta, preparen un gozo, porque yo estaré con ustedes. Amén. Primera cosa que les dice es: adáptense. Segunda cosa que les dice es: sigan viviendo, cambien su tristeza por gozo. Y número 3, veamos el versículo 7 de Jeremías 29. Eso también está muy fuerte y es muy importante que esto lo anotemos. Jeremías 29:7 dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová. Di conmigo: rogar. ¿Qué dice? Rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Wow, qué tremendo está esto. Dios les dice: adáptense a este nuevo estilo de vida, adáptense a las circunstancias, sigan viviendo, tengan gozo, tengan alegría, yo soy su fuerza. Número 3, no dejes de orar por la ciudad. No dejes de orar por lo que está sucediendo, porque en la paz de la ciudad tú tendrás paz. Ahora fíjate bien, acuérdate que esta gente de Babilonia eran los que los habían llevado cautivos, eran los que los habían esclavizado, eran los que tal vez habían matado a algún familiar. Pero Dios les dice: ora por ellos. ¿Hay alguien que te ha hecho algún mal? ¿Hay alguien que te ha lastimado gacho, feo? Ora por esa persona. Bendícelo, bendícela.
Y eso lo dice Dios. Nadie dijo amén. Es que pastor, lo traigo bien atravesado, yo no lo quiero ver ni pintor. No estoy diciendo que lo veas. Dios dice que ores, porque en esa paz tú entras en paz. Hay personas a las que tienes que orar y de lejecitos, ¿verdad? Pero hay personas por las que tienes que orar y que Dios traiga una restauración en la relación. Y Dios te va a guiar a eso. Pero siempre tienes que orar. Porque el Señor también dijo, el Señor Jesús dijo, ¿cómo dice? Oren por los que los ultrajan y los persiguen. Así dijo Jesús. Haced bien a los que les maldigan y les hagan el mal. Ora por el que te ultraja y el que te persigue. Ora por la persona que quiere estar en enemistad contigo. No dice que vayas y te pongas de pechito, pero sí dice que ores por esa persona. Y Jesús lo dijo. Y aquí el Señor lo está confirmando en esta palabra al pueblo. Ora por esa ciudad idólatra, malvada, pagana. Ora por esa ciudad para que tengan paz, y en su paz ustedes tendrán paz. Dios no nos llamó a ser gente conflictiva. Amén. Dios no nos llamó a ser gente de pleito. Dios nos llamó a ser embajadores de paz, de restauración, de restitución. Pero primero tenemos que rogarle a Dios. Ahí utiliza esa palabra, ruégale a Jehová, ruéguenle al Señor por la ciudad. Porque cuando tú estás en una ciudad, cuando tú eres el único cristiano en tu familia, cuando tú eres el único cristiano en la ciudad, tú eres la protección de Dios para esa ciudad. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso, hermano, hermana? Cuando los hijos de Dios estamos en un lugar en donde hay maldad, en donde está el pecado, en donde está el chamuco, pero por estar nosotros ahí está la protección de Dios. Estudia el pasaje de Génesis, me parece que es 18, donde Abraham le pide a Dios que perdone la ciudad de Sodoma y de Gomorra por la cantidad de justos que había ahí. Si hubiera 50, dijo el Señor, no la destruyo porque si hubiera 50 justos. Si hubiera 40, si hubiera 30, si hubiera 10, por 10 justos, esa ciudad se hubiera salvado. El problema es que nada más estaba uno, que era Lot. Y Lot, Dios lo salvó a él, pero ya no alcanzó la fe para salvar la ciudad. Tenemos que orar por Acapulco. Es más, vamos a orar ahí en tu lugar. Padre, en esta hora te pedimos por la ciudad de Acapulco, Señor. Padre, es triste saber que esta ciudad es el 4º lugar en pornografía infantil, Señor. Es de los primeros 10 lugares en trata de personas, Señor. Es una ciudad de las más violentas de todo México. Pero Padre, eso que dicen las noticias y que dicen las estadísticas, Señor, tú tienes el poder de transformarlo en una ciudad de paz. Padre, hoy te pedimos por la ciudad de Acapulco, Señor. Te pedimos aún por esa gente malvada que anda haciendo el mal, que están matando, que están robando, que están lastimando las familias. Te pedimos que tú les alcances con tu evangelio, Señor. Que tú frenes esa maldad, Señor, te lo pedimos. Padre, que haya paz en Acapulco, Señor. Que se acabe la corrupción, la extorsión, Señor. Y nosotros, Señor, pedimos que protejas a los niños, a las familias de esta ciudad de Acapulco, Padre. Pedimos, Señor, que el virus también retroceda en esta ciudad en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre. Trae paz a la ciudad de Acapulco, trae entendimiento a los gobernantes, trae sabiduría, Señor, a Adela Román, Señor, a la nueva, también a la que viene de presidente, Señor. Trae tu sabiduría para que ellos no vayan en contra del evangelio, Señor, para que ellos al contrario abran la puerta al evangelio en esta ciudad, Señor. En el nombre precioso de Jesús les bendecimos como iglesia de Comunidad Acapulco. Bendecimos a nuestro gobierno. No hablaremos más del gobierno, Señor, pero bendecimos el gobierno, bendecimos a la gente que está en eminencia, bendecimos esta ciudad de Acapulco en el nombre de Jesús. Amén. No hemos terminado la palabra,
Ya estoy terminando, pero puedes tomar tu lugar otro momento. Y el grupo de alabanza pasó luego. Yo nomás te quiero terminar leyéndote el final de la carta. Dios les dice: adáptense. Es un nuevo tiempo, adáptate. Yo estoy contigo. 2, sigue viviendo. No dejes que la persona que te hizo el mal robe la paz, robe el gozo que yo te quiero dar. Sueña. Sigue viviendo, sigue creyendo. Yo soy tu paz, yo soy tu alegría. Haz la boda. Y número 3, ora por la ciudad. Ora por tus enemigos. Ora por los que estén en enemistad contigo. Ora. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, pero sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y con ruego y con súplica. Pero al final de la carta, Dios dice esto en el versículo 11, Jeremías 29:11 al 13. Fíjate lo que dice: porque yo sé, di conmigo, yo sé. Dios sabe. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis ¿y qué? Y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Fíjate cómo dice el Señor: yo sé, no dejes de tocar, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Yo te quiero preguntar, ¿qué piensas de ti mismo? Yo conozco gente que piensa muy mal de sí mismo, gente que se ve menos, gente que se menosprecia. Yo sé, hay mucha gente que se ve así como poca cosa. Y no digo gente de afuera, digo gente aquí en la iglesia. Gente que se siente menospreciada, como si todos los demás fueran especiales y él no. ¿Cómo piensas de ti mismo? Tenemos que renovar nuestro pensamiento y tenemos que pedirle al Señor. Tenemos que pedirle al Señor que Él esté trayendo sus pensamientos a mi mente, a mi corazón, para que yo piense lo que Dios piensa de mí. Y dice ahí: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios sabe lo que piensa. Dice: y son pensamientos ¿de qué? ¿De qué? De bien y no de mal. Si Dios piensa el bien para tu vida, ¿por qué sigues cantando la de una llaga podrida? Salió en verso: era mi vida, soy un gusano, no valgo nada, nadie me quiere, mejor me como un gusanito. No pienses así, porque Dios piensa lo mejor para tu vida. Dios piensa el bien para tu vida. Amén. Y ahora sí te voy a invitar a que te pongas en pie. Ahora sí te voy a invitar a que te pongas en pie. Dios piensa lo mejor para nosotros. Dios piensa el bien para nuestras vidas. Dios piensa y Él sabe lo que va a cumplir en nuestra vida. Y una palabra en el Salmo dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Amén. No me dejes enteramente, dice el Señor. No me dejes, dice la palabra de Dios. No me dejes, Señor, porque tú cumplirás tu propósito en mí. Y Dios te dice: pues yo no te dejo. Clama a mí, ¿y qué? Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a orar. Padre bendito, en esta hora declaramos, Señor,
que tus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. Y por eso podemos declarar, Señor, las cosas buenas que has preparado para nosotros. Primero que nada, Señor, somos salvos de esta generación malvada y perversa. Y no es que seamos mejores, Señor, pero por tu gracia y por tu misericordia nos has perdonado toda nuestra maldad. Nos has liberado del pecado, de la esclavitud. Y tú nos vas a llevar a la gloria. Has preparado una morada celestial preciosa. Nuestra vida está puesta en ti, Señor, en lo eterno. Pero también podemos entender que en este tiempo tienes bendiciones. Tú no nos quieres llevar a angustia, Señor. Aun si viniera una tribulación a tu iglesia, Señor, tú estás con nosotros y nos llenas de paz y de gozo y de fuerza para resistir. Pero tú tienes pensamientos de paz, pensamientos de bendición, pensamientos de prosperar, de multiplicar. Y Señor, eso también lo creemos y lo confiamos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a aprender tu palabra y obedecerla, a ponerla por obra, Señor, a no quedarnos postrados, Señor, por las calamidades. Levántanos, Señor, con un espíritu de fe. Levántanos, Señor, con un espíritu, Señor, de gozo, de alegría, de fortaleza, porque nuestro gozo eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada familia en esta casa. Bendecimos a cada persona que está viendo esta transmisión. Ahí en tu casa, pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, yo recibo esa paz que tú me das y que sobrepasa todo entendimiento. Señor, yo sé que tienes control y cuidado de mi vida. Todo temor se va de mi corazón. Tú me proteges, tú me cuidas. Mi vida está en tus manos, Señor. Yo confío en ti, Padre, que tú me ayudas, me prosperas, me vas a dar ese trabajo, me vas a ayudar a conservar el que tengo, Señor. Me vas a ayudar en la economía, Padre, en mi salud, con mi familia. Porque yo he puesto todas mis cargas sobre ti, Señor. Y yo estoy confiando en ti, Señor. Tu palabra dice: los que esperan en el Señor, los que confían en el Señor, no serán avergonzados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Te Hay adoramos. poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para liberar, para liberar, para liberar, para liberar, para liberar, para liberar. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para liberar, para liberar, para liberar, para liberar, para liberar, para liberar. ¿Sabes cómo termina la historia? Los que habían sido cautivos de Israel a Asiria, ellos nunca volvieron. Nunca volvieron, porque se olvidaron de Dios. Pero los que fueron a Babilonia, que recibieron esta carta, construyeron casas, prosperaron, se multiplicaron, oraron, rogaron por la ciudad. Y 70 años después, cuando Dios lo había dicho, Dios trajo un nuevo rey, despertó su corazón y el pueblo cautivo volvió a Sión. Amén. El mal va a pasar. Yo no digo que en 70 años, pues Dios lo sabe.
a lo mejor en 2, en 3 o en menos. Pero Dios no quiere que pierdas tu gozo. Amén. Porque el mal va a pasar. Dios te bendiga, iglesia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Estamos